Es un gusto poder compartir otro jueves más sobre este grande maestro que nos invita a descubrir cómo el factor de comunicación es clave, como lleva justamente el nombre del programa, ¿no? Ser artesanos de comunión, poder ir descubriéndonos que estamos por vocación natural a ser comunicadores desde el primer instante, casi yo diría de concepción, de cuando tipo Juan el Bautista saltaba de gozo en el seno de Isabel, al escuchar el saludo de María, ¿no? Entonces yo decía, desde ese instante en que somos concebidos, recibimos comunicación y también nos comunicamos. Entonces hoy queremos justamente, como ustedes han dicho ya los avances en minutos anteriores, ir mirando este tema de comunicación, pero bajo otra persona, el gran comunicador, ¿no? Un poquito la reflexión que hoy vamos a compartir, la he tomado ahí de un trabajo muy bonito hecho por Javier Emiliano Barragán, de la Universidad de La Plata, sobre el tema de Cristo como comunicador. Está un poco inspirado en este texto que hizo Javier. A lo largo de los programas anteriores hemos estado hablando sobre la comunicación, sobre todo de la enseñanza de la Iglesia, de las jornadas de comunicación social que el sumo pontífice de San Juan Pablo II ha instituido, y hemos ido compartiendo fundamentalmente, poniendo nuestra mirada en lo que es el perfil de la comunicación, llamado a comunicarnos entre nosotros, las características, en fin. Hoy queremos mirar a un comunicador a quien ha comunicado todo de tal manera que aún seguimos recogiendo sus palabras y sus hechos. Nos proponemos mirar la vida de Jesús, pero hoy como comunicador. ¿Cómo lo hacía este gesto de comunicarse? ¿Qué hacía en su relación de comunicación con los demás? Sobre todo, considerando que su comunicación es tan buena que aún sin haber escrito algo, todavía sigue su palabra sonando entre nosotros. Por eso decimos, ya quizás lo hemos vivido, lo tenemos en cuenta, pero hoy queremos detenernos en este angulito, ¿no? En este angulito del poliedro de la riquísima persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Ciertamente, en nuestro programa de hoy tendremos expresiones y conceptos que son obvios, pero que muchos de nosotros nos da bien recordarlos y situarlos de esta mirada, esta perspectiva de la interacción, de la comunicación. Jesús es la figura más influyente en la historia de la humanidad. Una de las principales razones fue porque es un gran comunicador. No negamos las otras, hay que simplemente detenernos en esta. Es un comunicador tan bueno que aún, lo único que se sabe en la Biblia, o en los evangelios que escribió, fue ese momento que se encontró, la multitud encontró con la pecadora agarrada infragante, dice que él escribió en el piso. Fue lo único detalle que sabe que él escribió algo, pero todo fue con otro estilo de comunicación. La gente tomó sus enseñanzas, las llevó a todas partes. Antes de ser escrita propiamente como Nuevo Testamento, ya había escrito sobre él. De hecho, cuando Lucas comienza a escribir el Evangelio que lleva su nombre, dice, después de investigar tantos textos, yo también me he decidido recopilar. Entonces, ya había un montón de textos abundantes de aquellos que habían tenido la posibilidad de saber escribir y tener los recursos para hacerlo, porque también escribir en papiros con la tinta era una situación no muy accesible para la mayoría. Sin embargo, estas enseñanzas transmitidas oralmente, hubo quienes fue poniendo por escrito, pero todo fue por esta, digamos así, esta capacidad de Jesucristo de comunicarse. El Nuevo Testamento está lleno de muchos ejemplos cómo grandes grupos de personas venían simplemente a escuchar a Jesús, sus enseñanzas. No había espectáculos de luces, no había signos extraordinarios masivos, simplemente querían estar cerca de la persona de él para escucharle. La gente era atraída por este gran comunicador. Solo lo que decía y también por la manera en cómo lo decía. Era alguien que decía en sí de una forma distinta.
habla con una autoridad distinta. Y la multitud estaba dispuesta hasta pasar hambre con tal de seguir escuchándolo. Como relata en estos últimos días, que estamos, ustedes recordarán, ya hace 2 domingos y hasta fines de agosto, en la programación del Evangelio dominical, estamos tomando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, conocido como el discurso del pan de vida. Entonces, Jesucristo, la palabra hecha carne en el seno de María Santísima, Él es la palabra y el que pronuncia palabras. Es mensaje y mensajero al mismo tiempo. En la persona de Cristo y por su medio, venimos a conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, la obra de Dios, la creación, la misión de realizar una nueva alianza que solo puede hacerse con el consentimiento de ambas partes. Entonces, Jesús, el hijo del carpintero, se presenta al comienzo de su vida haciéndose público con el bautismo que recibió de su primo Juan. Lo hizo manifiestamente, comunitariamente. Se dirige a todos, se acerca a todos. Y al mismo tiempo, él y su palabra tendrá acogida para muchos y para algunos también rechazo. Y no por eso dejó de comunicar, porque él es un comunicador nato. De hecho, decimos el Evangelio, en su traducción timónica, es buena noticia, si es noticia para comunicar. Este es el desafío. En tiempos donde no habían los recursos técnicos que hay ahora, ni mediáticos, tampoco él imitó formas que en ese momento se daban de oratoria, ¿no es cierto?, de decretos, de modo de comunicar. No, no, no. Él tiene un estilo nuevo y personal. La propuesta de Jesús tampoco no se reducían a eslogan, a frases operativas, que se repetían como estribillo de un canto. Jesús invitaba, motivaba a reflexionar en forma personal y comunitaria. Entonces, es un comunicador plenamente humano y que le hablaba a las personas en su calidad de semejante. Entonces, este es uno de los criterios por el cual Jesús es el comunicador. Entonces, que si quisiéramos como así delinear un poquito este perfil, diríamos, en primer lugar, Jesús tiene claro lo esencial, lo que tiene que decir. De hecho, tomando como referencia el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 15, él va a comenzar su misión pública diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Así, sencillo, simple y directo. No estuvo haciendo un ejercicio de oratoria, sino simplemente un mensaje cualquiera que estaba dispuesto a entenderlo, lo podía comprender. Otro perfil de su comunicación era cómo se ubicaba frente a sus oyentes. Un hombre con su historia, lenguaje y costumbres. De hecho, por eso lo identificaban como el hijo del carpintero. Era cercano. Exactamente igual en todo, menos en el pecado. Esto lo dice muy, muy claritamente el Concilio Vaticano II, ¿no? La Gaudium et Spes número 22, donde dice: el Hijo de Dios con su encarnación se unió en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nació la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Quizás sea un poquito insistente en esto, queridos oyentes, pero porque a veces
en el sentir que vamos compartiendo y uno va escuchando, por allí hacemos tan distante la imagen de Jesús, la hacemos tan, quedándonos solamente en su naturaleza divina y no también en su naturaleza humana. Justamente la dificultad que tuvo Jesús en su vida peregrina no fue que dudara que fuera hombre, dudaban de que fuera el Hijo de Dios. Quizás después, 2000 años después, nos pasa un poquito al revés. Decimos, bueno, él era Dios. No, es también hombre, tan hombre como vos. Sentía, lloraba, lloró la muerte de Lázaro, sintió hambre en el desierto, sintió el dolor de la gente, se compadeció de la hija de la cananea, como escuchamos en el Evangelio de ayer. Es decir, esta humanidad que tiene Jesús, verdadero hombre, hace descubrir que nos comprende. Él sabe lo que es ser hombre, ser humano. Por eso que su comunicación fue tan rica, porque tomó su naturaleza humana y la comunicó su verdad desde allí. Entonces, ¿cómo se ubicaba? Como uno más, sintió como nosotros, la cercanía de él para con todos, y en particular con las periferias existenciales, que es una de las frases que muchas veces nuestro querido Papa Francisco repite. No en vano, en diversas ocasiones, así que Jesús caminara en las orillas, decía, a orillas del lago de Galilea. Y esto no solamente era una composición geográfica, también uno deduce que estaban en la orilla donde se encontraba la humanidad en ese momento, ¿no? Las ovejas perdidas de Israel, como él lo decía cuando hizo su primer mandato misionero, y cuando también en el diálogo con justamente la cananea decía, mi prioridad es recoger los hijos, las ovejas perdidas de Israel. Entonces, Jesús, para comunicarse efectivamente, salía al encuentro del otro, camina, comparte el camino donde se encuentran los otros, entabla una relación común igual. Justamente su pueblo de Nazaret dudará de su naturaleza divina porque lo ha visto crecer, lo han visto y lo han sentido tan cercano que no entendía de dónde provenía su sabiduría, ¿no? Esa capacidad de hacer milagros, ¿no? Ese Mateo 13:55 y versículos siguientes. Y a causa de la falta de fe de sus connaturales en Nazaret, no pudo hacer allí muchos milagros. Entonces, salida, camina, cercanía, tan cercano más de lo que nos imaginamos. Entonces, Jesús era para ellos un motivo de escándalo, dice el texto. Y Jesús dice, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Tal vez, haciendo unos ecos de eso ahora, uno podría decir, ¿cuántas veces en el seno de nuestra familia la persona que tiene fe por allí no la valoramos lo suficiente, o por allí decimos, bueno, ya habló la abuela porque tiene fe, por ejemplo. Y querer, ¿no es cierto?, diluimos ese testimonio de aquel que tocó ese corazón y que esa abuela, ese abuelo, o ese tío, o quien está allí, dice, creo en Jesús. Entonces, Jesús también, aparte de estas características, va a retomar el sentido original sobre las leyes y costumbres de la época, poniendo al centro la persona humana. Esto es también una cosa que, diremos así, era un cambio copernical para la mentalidad de la época en cierta manera. Él va a descubrir que todo está al servicio del hombre y al servicio del Hijo del Hombre. Cuando decían, están comiendo en espega en día sábado. Entonces dice, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Claro. Entonces, también esto tiene hoy un perfil muy rico, muy interesante, porque a veces también hoy en ciertas costumbres que han tenido su riqueza a lo largo de la historia de la iglesia, de las devociones, de las tradiciones, por allí
ponderamos más la tradición que la persona, ponderamos más el precepto que el cuidado de un enfermo. ¿Eh? Entonces, esto Jesús también lo vivió en su época. Y él va a decir justamente como planteo, y nos relata esto el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 10 y siguiente. Allí, en este capítulo, se nos relata la escena de este hombre que estaba en la sinagoga el día sábado y tenía su mano paralizada. Entonces, la pregunta era, ¿está permitido curar en sábado? Él les dijo, ¿quién de ustedes si tiene una sola oveja y esta cae a un pozo en sábado, no la va a sacar? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer una buena acción en sábado. Y cuando dice el hombre extiende la mano, él extiende, queda curado, y allí viene a sorpresas para algunos y el escándalo para otros. Jesús, en su comunicación, pone la persona humana al centro. Esto es justamente la enseñanza de la Iglesia, ¿no es cierto? La persona, sujeto y destinatario de todo esfuerzo humano. Entonces, este Jesús que retoma y va, como dimos, es decir, recuerden que estaba dicho, no, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, bueno, pero yo les digo, al que insulta a su hermano, o sea, hace tú una reinterpretación volviendo al respeto, claro, volviendo al vínculo con el otro. Entonces, esta libertad y esta autoridad de Jesús lo va transformando en lo que es realmente un gran comunicador. Jesús también con su palabra construye vínculos, despierta empatía con un objetivo claro, que la persona se sienta valorada y querida como persona. En último documento de declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitatis Infinita, que habla sobre la dignidad de la persona humana, allí el Vaticano indica, dice justamente el documento, la persona tiene una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser. Le corresponde a cada persona humana esta dignidad infinita, más allá de su situación. Este principio, plenamente reconocible incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. Por eso, justamente, en la medida que nosotros también tengamos esta valoración de la persona en uno mismo y también en nuestros semejantes, iremos descubriendo, iremos también potenciando nuestra capacidad comunicativa, porque lo haremos entre pares, saldremos al encuentro, usaremos un lenguaje accesible y estaremos caminando a la par de los otros. Entonces, este Jesús, la imagen de su autoridad que logra, no era simplemente por su estatus de hijo de Dios. Su autoridad, por la cual la multitud se asombraba en su enseñanza, respondía por su mensaje, su estilo de vida y sus obras, sus milagros. Entonces, digamos así, era una sola coherencia: mensaje, modo de vivir y obra. Entonces ahí va sacando elementos por los cuales, pues miremos, multitudes lo seguían. Uno diría, esta gente dejaba su tiempo, sus cosas, y no porque no tuvieran nada que hacer, sino porque ¿qué encontraban en él? Que era más fuerte lo que encontraron en él para dejar lo que estaban haciendo e ir a escucharlo. Entonces, si esto pasaba en aquella época, hoy este Jesús también nos da la oportunidad. Entonces, junto a la coherencia de su vida y su enseñanza, él logró de su autoridad comunicacional está en el hecho de que Jesús ponía en juego su propia persona. Como recordaban en programas anteriores, cuando uno se comunica con el corazón, se está donando a sí mismo. Nos entregamos. No solamente damos el tiempo, damos el corazón, ¿no? Como esa canción diciendo, ¿quién dijo que todo está perdido?
yo te vengo a ofrecer mi corazón. Entonces, nosotros también queremos justamente ir descubriendo esto, y si realmente nos transformamos en seguidores del camino, también iremos tomando estos perfiles, estas modalidades, que está ya impresa en nuestra naturaleza, pero a veces uno se va rodeando de tantas situaciones, de tantos, como diría así, distracciones, que perdemos lo esencial de nosotros mismos, que es donarnos cada vez que hablamos. De hecho sucede, ¿eh? Nos donamos cuando tenemos iras y a veces expresamos unas palabras que están fuera de lugar, pero manifestamos lo que sentimos. También lo hacemos cuando realmente nos encontramos a alguien que amamos y le expresamos nuestro amor, y hasta con esa palabra o con un gesto. ¿Ves? Nos estamos donando. Pero a veces frente a los desconocidos ya ponemos filtros y nos volvemos herméticos, aislados. A veces como mecanismo de supervivencia, porque pueden ser experiencias poco felices. Otras veces por temperamento, otras veces por desinterés o indiferencia. Pero de todas ellas tenemos que encontrar una puerta de salida. El Papa Francisco afirma que solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. El comunicador se pone en juego a sí mismo, finalmente se expresa su fe, sus convicciones, su idoneidad, comprometido con la vida de las personas y especialmente con las que más sufren. Entonces, poquito ya para hacer un momentito musical, si les parece, querríamos también compartir una consigna que apunta justamente a este Jesús, a un Jesús histórico, pero que en el segundo bloque también vamos a analizarlo y reflexionar, a que no es solamente un gran comunicador en cuanto a Jesús histórico, cuando era peregrino, antes de sufrir su muerte y su resurrección, también hoy lo es. Entonces, ¿de qué manera les parece a ustedes que podemos hoy compartir la consigna, Adriana, Belén? Qué bueno, padre, porque después de escucharte y que describas de manera tan detallada estas características que destacaban a Jesús como el gran comunicador, como ese maestro de la comunicación que queremos reconocer hoy, traemos al presente que ese Jesús que se comunicaba con las multitudes, que se comunicaba también con sus discípulos, hoy también lo está haciendo con cada uno de nosotros. Y ahí está el ejercicio que queremos hacer en esta jornada, que cada uno pueda reconocer en lo personal de qué manera siente que Jesús se comunica consigo mismo, de qué manera siento que Jesús se comunica conmigo. Hoy, en este presente, el maestro de la comunicación también nos está hablando a cada uno de nosotros. Estamos compartiendo este espacio, comunicarte, ser artesanos de comunión, mirando hoy la figura del gran comunicador, nuestro maestro, Jesús, Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el Jesús, como bien nos decía el Padre Francisco, Dios hecho hombre, ¿no? Que se comunicaba, que hablaba, que se comunicaba no solo con las palabras, sino también con tantos gestos y con las miradas que también van quedando reflejadas en el Evangelio. Bueno, la pregunta que nos invitabas, Padre, a hacernos es, ¿de qué manera yo siento que Jesús se comunica hoy también conmigo? Y tenemos algunos compartires. Qué linda pregunta. Por aquí Raquel, desde Olavarría, siento que hoy Jesús se comunica conmigo a través de mis nietos, porque con ellos me reencontré con el regalo de ser como niños y a través del juego sigo aprendiendo y mucho, nos comparte hoy Raquel. Y Gonzalo también llega con su mensaje, dice: Jesús se comunica conmigo a través del encuentro con la palabra en la oración de la noche, cuando me habla un hermano y en los signos de la misa. Qué lindo poder hacer este ejercicio, descubrir esa comunicación personal en este presente del maestro con cada uno de nosotros, Padre. Exactamente, gracias, Raquel, Gonzalo y a tanta gente que irá compartiendo, porque una de las cosas que uno va también experimentando y descubriendo
que a veces nosotros los sacerdotes o los catequistas, los agentes de evangelización en general, lo digo ahora exageradamente para dar el mensaje, hemos enseñado a hablarle a Jesús, pero a veces no hemos puesto la misma fuerza para enseñar a escucharle a Él. Cierto. Entonces, si decimos que la oración es diálogo, no es un ida y vuelta, que esta comunicación, hablando también de comunicación, es ida y vuelta, entonces a veces no le damos tiempo o espacio al comunicador para que sus palabras no queden en el aire y nosotros ya estamos en otra cosa. Más aún, yo cuando a veces con los chicos de catequesis en la parroquia, en el colegio donde estoy, por ahí, así le suelo decir cuando vamos conversando, bueno, y le digo, contame, ¿qué te dijo Jesús la semana pasada? ¿No? Y me miran como diciendo, ¿qué me estará preguntando? Claro. ¿No? Entonces ahí me doy cuenta que, y no es porque Jesús no le haya hablado, no se haya comunicado, ¿no? Sino porque es como si dijéramos aquel que conduce en la autopista y no ha aprendido a descubrir los signos de la educación vial, entonces hoy se curva a la derecha, curva a la izquierda, frene. Entonces, si no hemos enseñado a decodificar cómo Jesús se comunica, así en forma masiva, común, es muy difícil que una persona tenga la fuerza, tenga la necesidad de hablar con Él siempre, ¿no? De hecho, uno de los motivos por el cual la oración a veces nos cuesta es porque no sabemos escucharlo. Entonces, en cambio, en la época de Jesús peregrino, veíamos cómo tantas multitudes como singulares personas tuvieron la oportunidad de encontrarse con Él y al mismo tiempo le generó un cambio. Por eso decíamos, y citamos recién, ¿no es cierto?, Mateo 4:25, decía una gran multitud de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea, la multiplicación de los panes, más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres, los niños, o sea, un movimiento masivo extraordinario. Muchos preguntaban, ¿y cómo habrá llegado para todos? No sabemos cómo habrán escuchado todos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras estaba la multitud presente. O también encuentros, si quiere, más de persona a persona, como nos relata el mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 28, el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y cómo al final la mujer, después de esta experiencia de diálogo con Jesús, salió, regresa a su pueblo y se transforma en una gran comunicadora. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hice, no será el Mesías, nos relata el texto del Evangelio. Entonces, esta vivencia de un Cristo comunicador nos transforma en comunicadores de Cristo, valga el juego de palabras, ¿no? Entonces, si por allí uno diría también, nos cuesta hablar de Él, es porque también en el fondo nos está escuchando, nos está costando escucharlo a Él, ¿no? De hecho, también la vocación de los discípulos, ¿no es cierto?, el encuentro de los discípulos de Juan, cuando capítulo 1 de Juan, versículo 40, ¿no? Uno de los dos oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús. Ese era Andrés y su hermano Pedro. Al primero que fue a su propio hermano Simón le dijo, hemos encontrado al Mesías. Entonces, repito, cuando nos comunicamos con Jesús bien, después como lo comunicamos también a los demás. Retomándose la enseñanza también de Benedicto XVI, él decía, no debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino hacerlo con el corazón abierto. Tampoco se puede proclamar la verdad sin caridad, porque el programa del cristiano es un corazón que ve, un corazón que con su latido revela la verdad de nuestro ser, y por eso hay que escucharlo, ¿no? Decíamos en los programas anteriores, la primera voz que tenemos que escuchar es la voz del corazón de uno, que clama, que busca, que desea sentir las palabras de vida. Cuando al final de este capítulo 6 de San Juan, que estamos ahora compartiendo en la liturgia de cada día, va a ir concluyendo el capítulo donde Jesús le dice, frente al abandono a los demás, ¿también ustedes me quieren abandonar? Dice Jesús a los discípulos. ¿Y qué responde Pedro? ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿No? Entonces, Pedro que lo acoge, que absorbe. Entonces, tenemos que decir con sencillez, soy cristiano, escucho a Cristo, y más de uno va a cuestionar también,
y después cómo yo lo escucho, cómo yo me comunico con él, cómo decir la verdad de mi fe. Y acá sin querer a veces, haciendo un pequeño paréntesis ilustrativo y aclaratorio, a veces por decir la verdad, a veces confundimos, ¿no es cierto?, verdad con torpeza. Hoy se usa mucho esta palabra del sincericidio, ¿no es cierto? He sido, entonces, porque así lo sentí, así le dije, no, no, no. Si queremos defender esta actitud del sincericidio, como se está volviendo una palabra muy frecuente, hace referencia a una sinceridad excesiva y sin límites que hiere a la persona que recibe el mensaje. Supone ser uso de la honestidad sin tener en cuenta los sentimientos del otro. Entonces, me tengo en cuenta yo, pero no el otro. Jesús, como gran comunicador, tenía claro su mensaje, pero también tenía muy claro cómo estaba el otro, quién era el otro, e interactuaba con él. Todas estas características que pusimos en Jesús cuando estaba peregrino entre nosotros, ante su pasión y muerte, nos ya planteamos también si hoy seguiría Jesús así, que es un poco el propósito de la consigna, ¿no? Porque decimos, sí, Jesús peregrino, pero Jesús es el mismo hoy, ayer y lo es siempre. Él sigue caminando a la par nuestra. Él sigue cercano, tan cercano que con el mismo espíritu de este mes se ha hecho pan para ser comido, para seguir comunicándose. ¿Ves? La comunicación completa se dona. Entonces, ¿cómo sentimos este Jesús que se sigue comunicando contigo, que sigue mostrándose? Y nuestra audiencia lo va a compartir nuestra experiencia, ¿no es cierto, Adriana, Belén? Así es, padre, siguen llegando respuestas, experiencias a esta invitación. ¿De qué manera siento que hoy Jesús se comunica conmigo? Llega por aquí, por ejemplo, el mensaje de Graciela. Siento que Jesús se comunica conmigo en sueños. En 2 oportunidades escuché abraza tu cruz y el Señor te está escuchando. Estas 2 expresiones que nos comparte Graciela. Y allí dice, también siento que me protege todo el tiempo. Así el Señor se hace presente entonces en su vida. Fernanda también dice, yo siento que Jesús se comunica conmigo cuando leo el Evangelio del día, cuando me pone las personas correctas en mi vida, cuando me ayuda a decidir, cuando me levanta en mis momentos tristes, cuando me da fuerzas día a día. Siempre siento que camina conmigo y me abraza. Hermosa esta charla. Saludos al Padre Francisco, dice Fernanda. También por aquí Graciela desde Federación, a propósito de lo que comentabas, padre, que no ejercitamos mucho la escucha, sino el hablar. Por aquí dice Graciela, Jesús se comunica con todos nosotros siempre, pero en el catecismo no nos enseñaron a escucharlo, por eso continuamente con la oración hablamos con Él, nos comparte Graciela desde Córdoba en este caso. Bueno, son Mira, estos los mensajes que siguen llegando, padre. gracias, mira qué lindo. Entonces, saludos también entonces, a Graciela, a Fernanda también, que va compartiendo su experiencia, ¿no? Decir, este Jesús que se sigue comunicando y que yo repito, cuando hablo con los chicos, digo, mira, muchas veces a la noche que uno se va a acostar, yo no tiene más que hacer o está cansadísimo, decimos, a veces dejamos a Jesús como sentado en la cama con ganas de hablar conmigo un ratito y yo ya me desconecté porque Claro. poco tiempo tenía de lucidez, lo usé para el mensaje del celular. Entonces diría, Jesús, comprate un celular, Claro. así es la forma en que nos conectemos. ¿Cierto? El tema es este, ¿no? Escucharlo. O sea, no es que llega la noche y tengo que hablar con él, contarle el día, agradecer, que está bien, pero llega la noche y decir, tengo que estar con él para cerrar mi jornada, también encomendarle mi descanso, pero decir, a ver, ¿qué palabras tiene hoy para mí, no? ¿Qué cosa me quiere decir? Porque él, como buen amigo, como salvador que es, siempre tiene cosas hermosas para alimentar mi corazón, consolarlo, fortalecerlo y también por allí corregirlo, decir, mira, acá le estás errando por este lado aunque no te des cuenta, porque él interesa de nosotros nuestra felicidad, que es sinónimo de vida eterna, que es sinónimo de comunión con él y en paz y en comunión con los demás. Entonces, ejercitarnos en escuchar a un Jesús que se sigue comunicando con la cercanía, con gestos, con palabras, que sabe lo que yo estoy sintiendo, porque él también lo ha sentido en sí mismo y en su familia que lo rodeaba.
Entonces, no es un extraterrestre, disculpe que le digo con esta expresión si medio torpe, no, es tan Dios como verdadero hombre, y resucitado no deja de estar cercano más que nunca. Entonces Él nos entiende a todos, nos escucha a todos. Entonces, este Jesús resucitado, ya desde el comienzo, fue un Jesús en salida. Valga lo obvio, estaba la piel del sepulcro corrida, ¿no? Y el primer signo de la resurrección, ¿cuál fue? La ausencia del cuerpo en la cueva. O sea, no estaba, se puso en camino, salió. De hecho, cuando lo buscó decir, y le decía Magdalena, ¿no es cierto?, cuando lo confunde a Jesús como si fuese el responsable del huerto, si te lo has llevado, ¿dónde lo has puesto? Entonces manifiesta que salió y al mismo tiempo estaba cerca de ella y la llama por su nombre. Entonces, un lenguaje directo. Por ejemplo, en el encuentro con Tomás, cuando él dudó, el testimonio que daban los otros apóstoles, y decía, si no pongo mi mano en su costado, mi dedo en el marco de sus clavos, no creeré. Él se le presenta y le dice, ven, pon tu mano aquí en mi costado, pon tu dedo en el marco de mis clavos. ¿Sí? Lo llama y lo invita, no es que lo está recriminando, lo está atropellando, no, al contrario, acepta el desafío y se manifiesta cercano, para que también despertar en el corazón de Tomás esa hermosa profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Entonces, este ejercicio es lo que estamos buscando en este pequeño espacio, ¿no? De sensibilizarnos, reidentificar, visualizar, porque Jesús te está hablando de cientas formas distintas y no de una forma que no lo puedas entender. Él lo entendía las multitudes, que muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, ni podían ir a la sinagoga o no querían ir, o eran mezclas como los samaritanos, y se hizo entender con todos, se hace entender con todos. Y así como hoy queremos entender a nuestra audiencia. Así es, están llegando más mensajes de cómo sentimos que hoy Jesús se comunica con nosotros. Vamos a escuchar un mensaje en audio. Hola, buen día. Estoy escuchando el programa, como siempre, hermoso. ¿Qué decirles de mi amigo Jesús? Ayer hice un audio que me levanto con él, me acuesto con él y me levanto con él. Yo a la noche hago las oraciones y me duermo profundamente porque le digo al Espíritu Santo que me saque del mundo. Entonces, con mi mente recorro el Evangelio, las oraciones, y me acuesto en paz. No quiero acostarme con todas las cosas del mundo. Y a la mañana me pasa lo mismo, porque lo primero que hago es el rosario, los misterios del día, y después, digo, antes de levantarme, voy a comenzar el día en el mundo. Entonces, recorro los pasajes de la Biblia que más me gustan, como dice el Padre, la de la Samaritana. Me encuentro con él, paso a otro, que es donde él se retiraba a orar al Padre en la montaña, y con él recorro todos esos paisajes que me vienen tan bonitos de Córdoba, de las sierras, de mi sierra. Lo hago como sentadita al lado del Señor haciendo el Padre Nuestro. Después, otro pasaje de la Biblia es donde él fue a donde estaban los leprosos y le digo, Señor, acá estoy, estos son todos mis leprosos. Pongo mi familia, mis amigos, todo para que él, con sus santas llagas, con su preciosísima sangre, nos sane, nos cure. Después hago la oración que me enseñó cuando yo recibí la cruz de cursillista. Cristo cuenta contigo, sí, conmigo y con su gracia. Cristo cuenta conmigo y yo con su gracia. De ahí paso a rezar con María, porque María fue la primera discípula, la primera educadora, la primera cursillista, la primera que nos enseñó las oraciones, y ahí estuvieron con él. Ella estuvo con los apóstoles. Hago ese pasaje donde Cristo aparece a María y a los apóstoles, y no estaba Tomás. A los otros días regresa Tomás y le dice, ven, mete el dedo en la llaga de mi mano, en la llaga del costado. Bueno, todos esos pasajes. Y al último, ya casi como me vuelvo a dormir,
le digo, ay, hago el credo y digo, bueno, Talita Kul, levántate porque ya es tarde, pero salgo de eso llena en las manos del Señor y así vuelvo a retomar los días del mundo. Pero todo eso me sirve porque es como dice el Padre, yo me levanto con Él. Gracias por ese mensaje, el relato. Qué bueno que cada uno va encontrando también ese modo personal, porque Dios es así, se comunica con cada uno de nosotros personalmente. Por aquí Carlos, desde Perú, llega él desde un poquito más lejos, dice, siento que Jesús me habla cuando veo la sonrisa de un niño. Allí, en esa sencillez, entonces Jesús se comunica también. También Lucila dice, el Señor se comunica, como yo digo, a través de los ángeles que me va poniendo en el camino. Estar atenta cuando rezo, por ejemplo, las laudes, en alguna palabra, siempre me va diciendo por dónde ir, dice Lucila. Hermoso, hermoso, gracias por los audios, por los mensajes que realmente manifiestan y los que quizás otros pueden estar medios como fríos o medios sordos espirituales y decimos, él no me habla, vemos ¿no? que él sigue hablando y tal vez, ¿no es cierto?, que nos toca a nosotros un poquito, como diría por ahí un amigo mío, ¿no? El sol siempre está, pero si tengo las cortinas cerradas, la luz no va a entrar. ¿No? Entonces él sigue hablando, pero si yo tengo cosas que me distraen, que obstruyen mi capacidad de escuchar con el corazón, y no porque esté enredado o no enredado, no, porque esté decidido, me explico, a no escuchar, porque como siempre recordamos, Jesús nunca tiene una voz impositiva, atropelladora, sino que él siempre, como dice en Apocalipsis, está a la puerta y llama, si abrimos, él entra y diría hoy y conversaremos juntos. ¿No? Entonces, si uno tiene esa actitud de búsqueda, de disponibilidad, podremos entrar en esta sintonía. Por eso de allí que aún, por ejemplo, Jesús también persuade, como hizo con Saulo cuando iba camino a Damasco. Él estaba así, con muy buena intención, pero errándole el camino. Y entonces ahí dice que, ahí donde Jesús dice, ¿por qué, Saulo, me persigues? ¿No? Por eso también lo que decía recién uno de los oyentes, encuentro que Jesús me habla a través de los nietos. Jesús habla a través también de los cercanos, de los nietos, de los marginados, de los pobres. En la época de Jesús, ya resucitado, los primeros cristianos, los seguidores del camino, como le llamaban, eran marginados y tenían que reunirse muchas veces en forma escondida. Si no, justamente los tomaban presos. Esa es la inquietud del viaje de Saulo antes de su conversión hacia Damasco. Entonces, él nos habla de tantas formas distintas que no escucharlo lo hacemos si no queremos entrar en contacto con él. Entonces, se identifica, de hecho, ¿no es cierto?, el mensaje, el discurso de las bienaventuranzas, ¿no? Tuve hambre, me diste comer, tuve sed de beber, las obras de misericordia, las espirituales, corporales. Y ellos dirán, ¿y cuándo tuviste preso? Cuando lo hiciste con los pequeños, conmigo lo hiciste. Ahí Jesús se está comunicando y está esperando que yo entre en conexión, en interacción con él. Entonces, si todo esto de Jesús hoy vivo, resucitado, nos preguntamos de qué manera puedo seguir sintonizándolo, ¿no? Y de muchas maneras. Hoy queremos poner en esta primera, de estos últimos minutitos, primero aquellas maneras que es válida para todos, para todo creyente, más allá si practica la fe o no, si está familiarizado con la palabra de Dios o no, con los sacramentos. Nosotros diríamos así también a los que nos rodean, que muchas veces los sentimos desde nuestro punto de vista algo distantes, le decimos, bueno, ¿cómo le ayudo a que tengo ahí mi sobrino, mi nieto, mi tío, mi padrino, que aunque sea padrino puede estar distante igual? Decimos, ¿cómo te ayuda a descubrir que Jesús te está inspirando, te quiere, te busca? Una forma, porque siempre Jesús persuade, invita a hacer lo bueno. Entonces, cada vez que hace algo bueno, decimos, también Jesús no se me está contento contigo, está contigo ayudándote a hacerlo porque eso te hace feliz a vos y lo hace feliz a él y el destinatario de tu obra buena. Segundo,
despierta sentimientos de fraternidad, de compasión, ¿no? Hoy, lamentablemente, por allí, por nuestra sensibilidad cultural, se ha despertado más sensibilidad con las mascotas que con los semejantes a nosotros. No está mal lo de las mascotas, lo que está mal es que lo otro, que no tener menos la misma sensibilidad con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, no solamente en la fe, nuestros hermanos, nuestra condición humana. Entonces, sentimientos de fraternidad. Tercero, cuando a veces por allí tengo un problema, decir, y encontré la solución, ¿no? Frente a una situación laboral, frente a una complicación, frente a un trato con un compañero de trabajo o el colegio, mira, hice esto y encontré la paz. Bueno, decir, ese Jesús que te sigue iluminando, aunque por ello vos no lo identifiques, pero sigue estando contigo comunicándose. Otra forma, cuando por allí hay pensamientos que tenés o imaginaciones que te construyen, que te sientan bien, que te hacen sentir felices por el nuevo día que aparece y lo necesitas ese día para contarlo y comunicarlo, ¿no? Entonces, Jesús se sigue comunicando con todos. Y yo digo así, y más aún busca a la oveja perdida, ¿no? Y cuando la encuentra, la carga de sus hombres de comunicación para ayudarla a salir donde está, salir de ese enredo, salir de esa dificultad. Entonces, si nosotros vamos iluminando así los que nos rodean, estamos preparando esos corazones para que sintonicen, conecten con Jesús. Otra forma es también cuando alguna acción, pensamiento o palabra nos deja paz. Es decir, mira, con el fulano no lo conocía, le dije esto, me agradeció y me sentí tan bien. Y se nos vuelve a ver más esa persona, le decimos, es Jesús que oró contigo y en ti. Y aunque no lo reconozcas, preguntar y Él te va a mostrar su rostro. También cuando te inspira a ser cada día un poquito mejor y no pactar con la mediocridad. Y por último, ya para los que compartimos la fe como seguidores del camino, ustedes lo han dicho también claramente, ¿no es cierto?, en la palabra, en la oración, en los sacramentos, en la vida de comunidad, con los que estamos y con los que somos. Todos formamos una sola familia en Él y Él sigue siéndose presente en cada uno. Y también, justamente, en esta obra tan real, tan hermoso, la creación, ¿no? Tan iluminado, este Jesús que habla con el Papa Francisco y de allí este documento, ¿no es cierto?, sobre la creación, ¿no? La casa común de todos, la Laudato Si. Ahí nos muestra también cómo está así esta comunicación continúa de tantas maneras que no conectarnos con Él estamos desperdiciando una hermosa oportunidad, por decirlo menos. Claro.